Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia que ha sido señalada por la Oficina Judicial en el legajo número 331 del año 2014, caratulado Esquilario Adrián Rodolfo, sobre defraudación especial en grado de partícipe primario. La audiencia ha sido señalada por esta Oficina Judicial para el día de la fecha, a las 11:30 horas. Damos comienzo informando que se encuentran presentes por el Ministerio Público Fiscal, la doctora Sandra González Aguada, y en calidad de patrocinante de la querellante, el doctor Hedrick Velasco. También se encuentra presente el imputado aquí de autos, el señor Esquilario Adrián Rodolfo. Señor Esquilario, yo le voy a preguntar si usted tiene un defensor asignado en esta causa. No, en mi carácter de abogado me voy a tener a mí mismo. Bueno, entonces como el nombramiento de defensor no está sujeto a ninguna formalidad y siendo el motivo de las partes, digamos, realizar la presente audiencia, se tiene entonces presente de que usted se va a designar a sí mismo. También se encuentra presente la señora Moya Marta Rosana, en carácter de víctima en las presentes actuaciones, y se hace saber a las partes que quien les habla es la juez de garantías, doctora Patricia Lupica Cristo. En primer término, y en virtud de que quien ha manifestado la oposición al pedido al sometimiento por prescripción, le vamos a dar la palabra al doctor Henry. Perdón, doctora, pido la palabra porque, como anticipé en la presentación de ayer, hay una cuestión preliminar que debería plantear en este mismo acto. Bueno, tiene la palabra. En efecto, dados los antecedentes que obran el legajo y los que fueron acompañados ayer, esta parte se va a oponer a la intervención del doctor Velasco en la audiencia por los siguientes fundamentos. Según consta en el acuerdo 152 del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Neuquén del año 2004, el doctor Velasco, quien otrora se desempeñaba como fiscal de la causa en la etapa de instrucción y ulteriormente en el plenario como fiscal de Cámara, fue condenado mediante su expulsión del Poder Judicial de la provincia y con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público por los actos de corrupción e ilícito que el jurado describió con toda precisión y que luego fueron convalidados por pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden al recurso de hecho que presentó el doctor. Dentro de esos actos, particular relevancia merece la flagrante violación al principio de inocencia que el doctor propició, no solamente con las públicas humillaciones de las que me hizo objeto y por las cuales fue condenado, sino particularmente por los chantajes que con carácter reiterado, digo chantajes no en el sentido técnico jurídico penal de la palabra, sino en el mismo sentido que lo empleó el jurado, que hizo hacia los testigos. En dos cargos por los que fue condenado, utilizó esos medios de comisión para presionar a los jueces que intervenían en el caso para que dicten una condena penal, además de la violación del derecho al honor, por la cual también fue condenado. Además de haberle faltado el respeto, como el mismo pronunciamiento lo expresa, a todas las autoridades judiciales de la provincia, al mismo jurado de enjuiciamiento que lo destituyó. Insisto, por los ilícitos cometidos en esta causa. En dicho pronunciamiento, que quedó firme, el tribunal competente constitucionalmente, que es el jurado de enjuiciamiento, para determinar los excesos funcionales y la mala conducta que motivaron la expulsión del otrora fiscal, determinó con toda certeza que el suscripto había sido víctima de agravios irreparables, en particular al principio de inocencia, seguido del derecho al honor. Eso motivó que mi parte, oportunamente, formulara la correspondiente presentación frente a la OEA en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inició y realizó la apertura en el año 2006 de la Instancia Internacional del Sistema de Protección de Derechos Humanos en el expediente 597 de ese mismo año.
Doctor, discúlpeme, Sí. para no dejarlo avanzar, digamos, Sí, sí, en estas sí. cuestiones, yo le voy a pedir que circunscriba los agravios Bueno, de por qué el doctor Velasco no a puede partir de ser estos llamado en esta causa. antecedentes, precisamente en ese ámbito de protección, la expulsión del doctor Velasco fue asumida por la Secretaría Ejecutiva, en primer lugar, por cumplimiento del cese de la situación ilícita que originó la violación a la Convención Americana. En segundo lugar, era el comienzo, o es el comienzo, de el respeto por el principio de restitutio in integrum, también del derecho internacional, que implica volver a la víctima de la violación, o sea, el suscripto, a la misma situación que se encontraba antes de ser objeto de ella. Y en tercer lugar, implica el comienzo, ¿no es cierto?, una vez establecido por el jurado de enjuiciamiento y convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el veredicto que ciñe las violaciones a mis derechos fundamentales de las que fui objeto, implica el comienzo, ¿no es cierto?, de la garantía de no repetición. De manera que luego de estos precedentes y pronunciamientos, la reincorporación que pretende el doctor Velasco a la causa implica una flagrante violación a estos principios del derecho internacional y al sistema de protección de la OEA actualmente vigente en el expediente 597 del año 2006 y además al mismo pronunciamiento 152 que lo expulsó del Poder Judicial por los excesos funcionales y violaciones que cometieron esta misma causa. Por lo cual, yo me voy a oponer a la continuidad de la intervención del doctor Velasco en esta causa y en caso que se decida de modo contrario, formulo la correspondiente reserva en el sentido que lo estoy haciendo y solicito copias de esta audiencia y de las actuaciones anteriores donde retoma a los fines de hacer la correspondiente ampliación frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informarles de lo ocurrido. Bueno, eso perfecto. es todo. Gracias, doctor. Doctora Ana González Aguán. Muchas gracias. Bueno, entiendo que el planteo del señor defensor se centra en la intervención del doctor Henry Velasco como patrocinante de la querellante constituida señora Marta Moya. En ese sentido, nuestro código habitual brinda amplísimas facultades a las víctimas o a los representantes de las víctimas para que puedan disponer qué asesoramiento técnico tengan en los procesos penales en donde se vieron involucrados. Esto es una continuidad de la tutela judicial efectiva que tiene la víctima, que está consagrada en tratados internacionales y es aceptada por nuestra Constitución Nacional mediante el artículo 75, inciso 22, por lo cual entiendo que resultando el doctor Henry, el abogado elegido, quien le tiene confianza, la señora Marta Moya, en su carácter de querellante constituida hace varios años en este proceso, creo que esto me parece que es más una enemistad. Yo no puedo probar lo que ha dicho el señor defensor, porque primero no hemos podido tomar vista de la documental que dice que acompañó en el día de ayer. Al menos esta parte no fue notificada ni del escrito ni de la documentación, ni la ha tenido en vista, ni tampoco todo este deportivo que habla de las presentaciones no le constan a esta parte, pero me hacen presumir por lo que dice que es más una amistad entre ambas personas que no tienen nada que ver y que no puede recaer en quien tiene, vuelvo a reiterar, en calidad de víctima en este proceso y a quien el Estado le da amplísimas facultades para elegir quién quiere conocer. Por lo que entiendo que no le va a hacer seguro. Gracias, doctor. Sí, muy breve la cuestión. No tuve la obligación de imparcialidad siendo fiscal de primera instancia, de segunda instancia y coadyuvante del superior tribunal del doctor Tribú. En las tres instancias investigué, acusé y logramos la condena del señor Adrián Rodolfo Esquilario por la defraudación en perjuicio de Marta Rosana Moya del orden de los 300.000 pesos. Con lo cual, la primera cuestión que voy a pedir es, de parte del tribunal, morigere, que haga las correcciones disciplinarias
pertinentes cuando se habla de... es muy fácil o muy rápido para calificar, y esto no es una defensa particular, el hecho de mi destitución es de público y notorio, fue por mala conducta y fue por dar una conferencia de prensa en varias oportunidades. Con lo cual, no vengo a defenderme de esta cuestión, estoy muy orgulloso de las conferencias de prensa que di, estoy muy orgulloso de lo que ocurrió en mi vida, que tiene íntima relación con esto. Ahora, el señor Esquilario tentó siempre, inclusive en la Corte Nacional, y en el 2007 la Corte Nacional dijo que mi actuación era impecable, porque siempre se superpuso la actividad de juez de feria en aquel verano que consumó la maniobra defraudatoria en contra de la familia de crianceros. Hoy soy abogado particular, gracias a esta decisión del jurado de enjuiciamiento. Soy absolutamente parcial, porque represento un interés confiado, y es el mismo interés que desde la función pública tuve como fiscal en las 3 instancias apuntadas. Hoy, en la actividad privada, Marta Rosana Moya me confía esta actividad frente a lo disparatado de este proceso, porque si es fácil, o sea, si no vamos a ahorrar calificativos, si hay un proceso emblemático de lo que es la corrupción en el Poder Judicial neuquino, es este proceso. Me opongo de los comentarios. Bien, lo voy a seguir haciendo. Porque está involucrando a integrantes del Poder Judicial, de los cuales participamos todos, y aparte están filmando, doctora. Hay una señora que está filmando acá. Y las audiencias son públicas. Voy a advertir a las dos partes. Bien. Que no vamos a juzgar acá la conducta del señor Henry C. Velasco, y tampoco vamos a entrar a analizar las cuestiones cuya documental se ha acompañado, a la cual tampoco yo he tenido conocimiento, pero acá no se está juzgando la conducta, nos vamos a circunscribir al motivo de la audiencia, ¿sí? Y nos vamos a circunscribir a las peticiones de las partes y del creyente, el cual fuera oponerse a la petición, a la restricción de la acción penal. Entonces, en ese sentido, advierto a las partes, para el mejor desarrollo de la audiencia, es necesario que las partes coadyuven en este sentido. Bien. ¿Sí? No vamos a analizar cuestiones que tengan que ver ajenas a la causa. Bueno, en realidad, ¿tiene algo más para agregar, doctor, en cuanto a la oposición de la parte? Lo que acabo de manifestar, más allá de la corrección, está íntimamente ligado, porque debe ser la única causa que duró en su tramitación 17 años, y es para condenar a un abogado. Con lo cual, yo pido que se rechace esa pretensión por inocua, absolutamente infundada. Bueno, ahora habiendo oído las exposiciones de las partes y la exposición del doctor Esquilario en cuanto a la oposición de que el doctor Henry C. Velasco continúe como querellante en las presentes actuaciones, me voy a expedir en este sentido. Considero que el abogado particular aquí, el abogado patrocinante de la señora Rosa Moya, que está aquí presente, ha sido un abogado que ha sido elegido por la víctima, que representa el interés justamente de la víctima, ha sido un abogado elegido que por otra parte no tiene la obligación de ser imparcial. Está representando un interés que es legítimo y que lo asiste y lo apoyan nuestros tratados internacionales en aras de la tutela judicial efectiva de la víctima. Por otra parte, considero, y es de caso señalar, que la Constitución en parte querellante lo ha sido en la etapa procesal oportuna. ¿Esto qué significa? Por los principios que rigen en la materia de preclusión y de progresividad procesal, habiendo cosa jugada en lo mismo, yo no me voy a entrar a analizar la Constitución de parte querellante porque considero que es una cuestión que ya ha precluido. Usted, teniendo la posibilidad de hacerlo en su momento, no lo ha planteado, entonces considero que ya es una cuestión que además ha adquirido el carácter de cosa juzgada. Y, además de ello, que realmente no advierto un perjuicio para la parte, ¿sí? El hecho de que el doctor haya sido expulsado, el coeficiente y cuestiones que se me informan aquí en la audiencia por parte de usted, doctor, esto no es ningún obstáculo ni ningún impedimento para que él continúe constituyendo, digamos, el ejercicio de la querella en carácter de abogado representante de la señora Moya. Así que en esta misma resolución se tiene presente la reserva que ha hecho usted de impugnar mi resolución, pero voy a fallar así por estos fundamentos y vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia, dándole en primer término la palabra a la parte querellante, quien es que se ha opuesto, digamos, a la petición a la prescripción por la doctor, tiene la palabra. Sí. En varias oportunidades, necesito 5 minutos nada más. El hecho motivo del juzgamiento fue cometido por el acusado, fue condenado por el hecho de defraudación
el día 17 de diciembre de 1997. El acusado se apropió de una suma cercana a los 300.000 pesos perteneciente a una indemnización impuesta en un juicio civil en la quinta circunscripción judicial. Disculpe que por tal circunstancia, están filmando, yo quiero saber si la persona que está filmando es de un medio periodístico, porque usted tiene a su alcance el video, doctor, y bien, es de un celular particular. Es de mi celular, Es la audiencia no, no lo pública. sabía. Ah, bien. De todos modos, doctor, las audiencias son públicas. Está bien, pero no sé quién es la señora que Bueno, perdón, no, doctora, si era suyo, es está mi bárbaro. celular. Listo. Perdón, pido la palabra. Yo insisto, porque en el acuerdo 152 que usted tiene a la vista, el doctor Velasco fue condenado como fiscal en esta misma causa por el ejercicio abusivo, no, pero atento a la intervención de la doctora Tahuada, Discúlpeme, doctor. ¿cierto? Estaba en uso de la palabra al doctor, ya le doy. Guárdeme un momentito, doctor. Sí. Perdón, doctor. Sí, ¿Quiero referir? Aguárdame un minutito que vamos a hacerle lugar a la intervención. Doctor. Claro, el doctor Velasco ya fue condenado por un ejercicio abusivo de la función que cumplió con los medios, haciendo públicas noticias y demás. Está en el acuerdo 152, doctora, que usted tiene a la vista. Bueno, doctor, reitero, aquí no se está jugando Entonces, la conducta del no, doctor. pero que Felipe se Velasco. sigan filmando, ¿no es cierto?, en la forma que lo hacen, después de que fue expulsado del Poder Judicial precisamente por las mismas inconductas que se reiteren, yo sencillamente me voy a parar y me voy a retirar de la audiencia si usted me autorice. O en todo caso que se garantice que no vuelvan a ser violados los derechos fundamentales del suscrito, en primer lugar el principio de inocencia, porque la condena que señala fue nulificada, ¿no es cierto?, y yo no tengo por qué tolerar que 17 años después tenga las mismas actitudes como la que recién acaba de expresar y le acaba de llamar la atención la doctora González Tahuada, de hablar de corrupción de todo el Poder Judicial, lo cual le incluye a usted también, doctora. Entonces, las cosas tienen un límite, la libertad de expresión tiene un límite, y el límite es la injuria y la difamación gratuita. Y que se siga actuando de este modo, yo no tengo por qué soportarlo, salvo que usted me aperciba bajo apercibimiento de detención si es que me retiro de la audiencia. Doctor, las audiencias son públicas. Esto forma parte del sistema republicano de gobierno y de la instauración de nuestro nuevo Código de Procedimiento. No, pero me parece que lo que no se entendió, doctora... Si me permite dejar de hablar, doctor. Sí. Las audiencias son públicas, tienen derecho, así como están acá, a sacar fotos, de filmar, salvo que por alguna oposición específica... sí. Sí, gracias. Salvo que exista algún interés de por algún delito contra la integridad sexual y que haya una víctima que sea menor de edad, que no es el caso que nos ocupa, las audiencias son públicas, doctor. Así que si ella está filmando con un celular, o sea, las audiencias son públicas y eso forma parte del sistema republicano de gobierno nacional. Claro, pero en este caso hay un pronunciamiento en el cual el ejercicio de la publicidad ya está determinado que ocasionó perjuicios irreparables y motivó la expulsión del mismo personaje del Poder Judicial por esos ilícitos. Entonces, que vuelva a presentarse y actuar del mismo modo indebido, ¿no es cierto?, después de ese pronunciamiento firme, me parece que se acerveja de lo que decidió el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia, ¿no? Ya está. Entonces yo me opongo a la publicidad de la audiencia, porque ya hay antecedentes de que la excesiva publicidad fue utilizada para presionar a los jueces para obtener indebidamente una condena. Son dos cargos por los que fue condenado, establecido por el jurado de enjuiciamiento y convalidado por la Corte. ¿Qué más tengo que probar? Bueno, no lugar a la oposición, las audiencias, reitero, son públicas, se tiene presente lo manifestado y le asisto a usted, doctor, la vía recursiva pertinente. Gracias. Sí, doctor. Un único pedido. Sí. Yo quiero 5 minutos no ser interrumpido. Pido que haga uso de todas las facultades ordenatorias y disciplinarias. Señora jueza, retomando el hilo de la presentación, allá por el 17 de diciembre de 1997, el acusado condenado por la Corte, por defraudación del perjuicio de mi representado, fue condenado a 2 años de prisión. Lo único que modificó la Corte es una sentencia incompleta, quedó firme la cantidad de pena, pero no el modo de ejecución. Más aún, se pronunció concretamente la Corte en que se fundara el modo de cumplimiento de esos 2 años.
Eso aconteció en el 2007. El juicio oral lo protagonizamos en el 2001 y en 1997 comenzamos la investigación. Con posterioridad, nosotros nos opusimos a la prescripción porque coincidimos en dos cuestiones. Esta generalización, en ningún momento digo de que el poder judicial neuquino sea un grupo corrupto, ni mucho menos, sino que digo que gracias a las articulaciones, que en este caso, todas las articulaciones inoficiosas que con meridiana claridad las describió el otrora fiscal Héctor Trova en no menos de 4 dictámenes que corren en los cuerpos 14, 15 y 16, entre el año 2001 y 2007 se puede acreditar que literalmente este expediente no tuvo la tramitación adecuada. Esto es, se cajoneó, se guardó en algún despacho, no se pasó a despacho para que los jueces resuelvan. Esto aconteció en el Superior Tribunal de Justicia y aconteció en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente la Corte decide en el 2007 lo que decide que es la sentencia está bien, la investigación efectuada en primera instancia que fue motivo de agravio por los abogados del imputado fue la adecuada, quedó incólume la sentencia. Y entonces lo que nos toca juzgar, y por eso nos oponemos, es si hay actividad oficiosa por parte de la Fiscalía y de la querella, o hay actos impulsorios que hagan cesar el curso de la prescripción. A juicio de esta parte los hay. Si bien el Superior Tribunal se tomó como 2 años o 3 en fijar el expediente, años que no fueron inocentes porque la señora Mocha fue con sus abogados a explicarle al secretario de ejecución, del secretario del Superior Tribunal, que cuando hablaban de reenvío era devolver a origen, era devolver a cámara el expediente. Bueno, quizás le tomó un tiempo de 2 o 3 años de devolver este expediente, 2 años creo concretamente, devolver este expediente del Superior Tribunal a la Cámara para que fundara. Entonces la Cámara citó a juicio luego un sinnúmero de presentaciones donde se reeditaban las cuestiones. Esta cuestión de ser parcial, abusivo, dar difusión pública, todo esto impregnó todos los escritos que rechazó la Corte Nacional, que rechazó el Superior Tribunal, con firmas indistintas de Cuneo Nivarona, Pandolfi, bueno, con un sinnúmero de letrados. Hasta que llega un acto pronunciado a Actas 2972 del 22 de septiembre del 2010, donde se cita el juicio. Y se designa esa audiencia de debate oral a los fines de fijar pena para el día 18 de noviembre del 2010. A partir de las 9:30 horas, a llevarse a cabo en la sala de audiencias de esta Cámara. Este acto interruptivo data del 22 de septiembre del 2010. Esto es secuela de juicio. No pasaron todavía 6 años. Lo que sí estoy absolutamente convencido y persuadido es que este expediente tiene un trámite distinto. Y por eso hoy, un trámite distinto a los que vienen los últimos 25 años de ejercicio de la profesión. Tiene un trámite muy elongado, es un caso absolutamente sencillo, de una estafa, una forma de defraudación, y esa forma de defraudación, la única curiosidad que tuvo, o la única, es que pudimos establecer que el hoy condenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hablo de la sentencia 2007, porque esa sentencia, en cuanto a materialidad del hecho y autoría, está firme, y en cuanto determinación de la pena también está firme, los 2 años. Lo único que no está determinado es el modo de cumplimiento de la pena en un fallo absolutamente novedoso. La única característica distinta al resto de los procesos es que al juez que le tocaba investigar en diciembre de 1997 pude acreditar como fiscal que se comunicaba prolíficamente por teléfono con el imputado, mientras estábamos liderando la investigación. Y eso fue motivo, y está en el expediente y está en el primer cuerpo. ¿Qué otra cuestión más de distinta? Impregnaron todo este expediente de articulaciones.
presentadas en el superior tribunal cuando tenían que ser en origen. Sin embargo, el superior tribunal se abocaba a tratarla, ergo prescripciones, recusaciones apati, porque ningún fiscal le venía bien al doctor Esquilario. Entonces, sinceramente, ¿a qué conclusión llega esta parte? ¿A qué conclusión llega la familia Moya? A la misma conclusión que tuvo don Marcos Moya, el papá de ella, cuando ella era menor y se apropió del dinero de la indemnización. Don Marcos Moya vino y me dijo: doctor, arregle esta cuestión, porque yo le voy a cortar la panza de lado a lado si no Esquilario, si no devuelve el dinero. Yo que le dije, confíe en la justicia. Y hoy por hoy, ¿qué podemos decirle a la familia Moya? ¿Confíe en la justicia? 17 años de proceso para una simple estafa y simplemente lo único de distinto que tiene es que la cometió un abogado, que en ese momento era vicepresidente de un colegio chiquito de abogados de Chocalá. Con lo cual, ¿qué es lo que venimos a manifestar? Venimos a manifestar la oposición a la prescripción. ¿Qué es lo que venimos a decir? No podemos desgarrar las vestiduras en los altares de las libertades públicas conculcadas, pero por favor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos jamás declaró admisible ninguna denuncia. Lo que sin duda va a declarar admisible en este caso particular y concreto es el derecho a la tutela judicial efectiva que sí tuvo esta familia vulnerado desde el principio del proceso, porque las personas que se peticionaban imparcialidad, ser tercero imparcial, que hagan su labor, tenían cajoneado literalmente el expediente y me tocó a mí ser el fiscal de esta causa. Con lo cual, lo único que venimos a decir es, no queremos que prescriba la causa. Si citaron a juicio en el 2010, estamos en el 2014, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Peregrinaron por justicia permanentemente. Entonces, realmente, lo declamativo, el choriqueo, realmente es absolutamente las palabras de un condenado por estafa que simplemente ha sido muy exitoso en la defensa, porque hoy por hoy la Corte dijo que esta persona está condenada. Simplemente volví a escapar este expediente para fijar el modo de cumplir esta condena. Por eso expresamos nuestra oposición al cierre de esta causa. Es todo. Gracias. Estoy bien, ¿no? Gracias. Efectivamente, y tal como lo dijo el doctor Jefe Velasco, en agosto del año 2006, la Suprema Corte de Justicia de nuestra Nación dijo que se había acreditado la materialidad y la autoría y posterior responsabilidad penal del señor Adrián Esquilario por el hecho de que fuera condenado en esta circunscripción judicial, y solo se revoca el monto de la pena por falta de fundamentación y la modalidad de la misma. Entendió la Corte que no había justificación genérica, pero no concreta, en por qué debía ser determinado monto y por qué debía ser determinada modalidad. O sea, no se desmenuzó el 40 y 41 del Código Penal. Reitero, ello sucedió. Yo los plazos que dijo el doctor Germán Velasco son esos. Es un hecho del año 97, es condenado en el año 2001. Y el acto introductivo, a entender, conforme lo dice el 67 de esta parte, la Corte dice que el 8 de agosto del 2006 declara procedente el extraordinario y dice al Tribunal Superior de Justicia que se pronuncia 2 años después, menos de 2 años después, del 8 de agosto del 2006 al 3 de noviembre del 2008. El 3 de noviembre del 2008, el Tribunal Superior de Justicia hace lugar parcialmente y lo envía a esta circunscripción para que se fije audiencia de pena y audiencia de modalidad. 3 de noviembre del 2008. Disculpe, antes de que se me vaya una duda que tengo para las partes acusadoras. El doctor Pérez Velasco dice que
queda, o sea, solamente se revoca el modo de cumplimiento. Y usted acá hace referencia al monto y al modo de cumplimiento. ¿Esto me lo podrá precisar las partes? Yo se lo puedo decir a hoja 2007-71. Porque hay, digamos, una... Yo puedo leer, si usted quiere, la resolución del Tribunal Superior, en donde sí, dice eso. sí. Perfecto. Dice exactamente, al ser eso así y al haber pasado en la autoridad de cosa juzgada, la autoría y responsabilidad del esquilario en el hecho por el cual seré condenado, entre paréntesis, en tanto solo resultó revocado el fundamento del monto y la modalidad de su sanción. ¿Está bien, doctora? En tanto... vuelta, 2271 vuelta. Sí, sí, lo estoy viendo. Perfecto. En lo que concierne a la falta de fundamentación. Sí, sí. Del Revocando. monto y ejecución. Por eso revocando el fundamento del monto. Y el modo Eso de es lo que ejecución. revoca el monto. Que no era lo que No era he dicho. solo el monto, sino el modo y... No, yo me equivoqué. Y el monto, está bien. Gracias. No, pero está clara esta Monto parte. y modo. Discúlpeme, doctora, ahora sí puede continuar. Que eso era importante. Me parece Eso era que- importante. Dije 3 de noviembre del 2008. Efectivamente, y creo que ese 3 de noviembre del 2008 es el último acto que se puede tener por interruptivo porque hay una conducta clara de persecución a quien viene sometido a proceso por parte del Estado. Yo reconozco los tratados internacionales porque me considero mujer de derecho, aparte de participar muy orgullosamente del Poder Judicial de la provincia de Neuquén. Y estos tratados internacionales hablan del plazo razonable. Nuestra Corte Suprema desde Martí para adelante lo refuerza con, nunca me sale, pero lo puedo leer, con Mosati. Hablan de que todas las fases del proceso deben celebrarse en tiempos debidos. Esto forma parte de la defensa en juicio, que esta defensa en juicio no puede ser violada por el aparato del Estado. Yo eso lo reconozco, pero también reconozco, señora juez, y que también tiene reclamo constitucional la tutela judicial efectiva. El doctor Esquilario tenía derecho a que en plazo razonable el Estado le diera respuesta y no lo tuviera en estado de incertidumbre durante 17 años. La señora Moya también tenía derecho a que el Estado le dé respuesta. Lo que manifiestan los dos colegas, que deben tener claridad porque han intervenido desde un inicio, yo personalmente no lo desconozco. Si esto sucede, como dice el doctor Henrique, porque el imputado es un abogado, yo me resisto a creerlo, porque no importa, no puedo desdecirlo, porque es un abogado. Si durmió cajoneado, lo cual es una conducta vergonzosa por los que lo haya asumido, que no se puede acreditar, así que sobre eso no vamos a hablar, vamos a hablar lo cierto. 17 años que la señora Moya no tiene respuesta y que el doctor Esquilario está en estado de incertidumbre. Si vamos por tratado, ¿cuál tiene mayor valor? ¿El del imputado o el de la víctima? ¿Hay igualdad de armas, como tanto proclamamos? Si hay igualdad de armas, y estando exactamente 8 meses de cumplirse los 6 años del último pronunciamiento en donde un integrante supremo, Superior Tribunal de Justicia, manifiestan voluntad expresa de perseguir, de continuar la persecución en relación a quien fue sometido a proceso en el año 97 y reconociendo los alargados plazos, entiendo este es el último acto interrumpido de acuerdo al 67, el pronunciamiento del Superior Tribunal en noviembre del 2008. Noviembre del 2008. ¿Eso a qué época ahora, doctora? Disculpe. 2000 comienza 2769, doctora, puede ser. Sí, bueno, es el último numerito que falta, pero 2769. Ese acuerdo 35, si le sirve, el Superior Tribunal.
en donde se reenvía a la Cámara para que fije pena, resultando este el último acto interruptivo y no habiendo transcurrido el máximo de la pena por el delito por el cual fue sometido a proceso el doctor Esquilaria y en definitiva condenado, entiendo que no debe hacerse lugar a la prescripción de la acción oficiosamente corrida en vista por la entonces Cámara de la Ciudad de Zapata. Nada más, muchas gracias. Bueno, gracias. Ahora sí, doctor Esquilario. Bueno, yo quiero aclarar, empezar esta exposición diciendo que no fue la defensa quien instó la jurisdicción provincial para pedir la prescripción de la acción. Es un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Previo a todo, realmente quiero hacer una serie de salvedades muy breves. El doctor Enrique Velasco dijo, ¿no es cierto?, que yo estaba condenado por una sentencia firme. No es cierto. Es cierto que el 8 de agosto del 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la arbitrariedad de la sentencia condenatoria y la nulificó parcialmente en orden a el monto y forma de ejecución de la pena por falta de fundamentación. Pero también es cierto que actualmente se encuentra en trámite el expediente 135 del Superior Tribunal de Justicia, en el cual, con posterioridad al pronunciamiento de la Corte, se planteó la nulidad de todo el proceso por los motivos que constan en la causa y que en el... Discúlpeme, doctor, ¿sí? En el cual, con posterioridad del pronunciamiento de la Corte se planteó la nulidad de todo el proceso, sí, por los motivos que constan en la causa, ¿cierto? Sí. Y que se encuentran pendientes del recurso de casación que en la resolución interlocutoria 101 del 2013 el Tribunal Superior de Justicia suspendió a los fines de la prescripción. Aclarado ello, quiero hacer una segunda aclaración. La distinguida fiscal que hoy nos acompaña, la doctora González Taboada, al evacuar la vista que le fue corrida, dictaminó en sentido completamente contrario al que expone en esta audiencia. De modo que, habiendo dos dictámenes contradictorios, voy a proponer la nulidad del segundo, que es el que acaba de realizar. Y en tercer lugar, va a ser breve, quiero hacer una sola salvedad. Como dije al principio, no fuimos nosotros quienes pedimos en sede provincial se declare la prescripción de la acción. Fue la misma Corte Suprema de Justicia que no lo pidió, sino sencillamente lo resolvió en el pronunciamiento del 26 de marzo del 2013, en el pronunciamiento que echa por tierra la nueva versión que nos da la distinguida fiscal, en cuanto señala como secuela del juicio el acuerdo 35 por el cual se pretendió realizar el juicio de imposición de pena. Contrariamente a ello, la Corte Suprema, en el pronunciamiento del 26 de marzo del 2006, que es el que origina esta audiencia, invoca la ley 25990, que, como todos sabemos, derogó la teoría de la secuela de juicio, estableciendo motivos, o mejor dicho, causales, exclusivas y excluyentes de interrupción de prescripción de la acción penal. La propia Corte cita como última causal de interrupción la sentencia que ella misma nulificó del 16 de abril del 2001. 16 de abril del 2001. Es la propia Corte quien invoca tanto el régimen normativo aplicable, la ley 25990, como el último acto de interrupción de la acción penal. Así lo hizo saber en el pronunciamiento y se lo notificó al Tribunal Superior de Justicia, que dio las actuaciones acá. Obviamente, en función del artículo 65, ¿no es cierto? Perdón, 67, inciso E, siendo el último acto de interrupción y prescribiendo la acción por el máximo de la figura del artículo 172, que son 2 años, la acción penal se prescribió en pleno derecho el día 17 de abril del año 2001 sería 2007. ¿No es cierto? Sí. Exactamente. Bueno,
Eso en primer lugar. La misma Corte hace notar, siguiendo una doctrina que es inveterada, que la prescripción penal es de orden público y debe ser declarada oficio. Así se lo hizo saber a la justicia local en el mismo pronunciamiento. En tercer lugar, la instancia recursiva se inicia en el año 2001. No es cierto que el proceso se haya dilatado ni haya estado cajoneado, como afirmó el ex fiscal destituido de la causa, inhabilitado. No es verdad. Lo que ocurrió fue que los propios improperios y actos ilícitos, los actos de corrupción, las presiones a los jueces para obtener una condena indebida, el chantajeo de testigos y las conductas mediáticas que violaron el principio de inocencia y el derecho al honor del suscrito, motivaron las defensas correspondientes. En ese orden, ¿no es cierto?, según tiene establecida la justicia internacional, tanto la Corte Europea de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, como la misma Corte Interamericana de Justicia, de la que nosotros dependemos, uno de los criterios elementales que debe tenerse en cuenta para ver si se afecta la garantía de plazo razonable del artículo 8 de la misma Convención, es la conducta asumida por el imputado. La conducta asumida por esta parte, como lo acaba de reconocer en la audiencia, fue una defensa exitosa. Todos los recursos planteados, tanto en sede civil, el primer recurso que falló el Tribunal Superior de Justicia, que anuló la sentencia civil por violación de garantías y otras cuestiones, como el recurso extraordinario, el primer recurso extraordinario fue fallado favorablemente por la Corte, que declaró la nulidad parcial de la sentencia. Esta segunda presentación, que es la que origina este segundo recurso extraordinario, que es el que origina esta audiencia, también el 26 de marzo del año pasado, fue fallado por la Corte en sentido favorable a la prescripción. De manera no se trató de meras cuestiones dilatorias. Lo que dilató el proceso fueron las inconductas del ex fiscal destituido. De modo tal que, sobre la base de lo que acabo de decir y de la garantía de plazo razonable que la misma fiscal citó, quiero invocar el precedente de fallos 323, 1639 y en Barroso, en el cual la Corte declaró por unanimidad, de manera categórica, que la duración del proceso recursivo en perjuicio del imputado durante 10 años excede todos los límites de racionalidad que impone el artículo 8 de la Convención Americana y la viola flagrantemente. Por esa misma razón, en ese pronunciamiento, hizo uso del artículo 16 de la Ley 48 y en lugar de declarar la arbitrariedad de la sentencia y devolverla a la jurisdicción local para que se expida sobre la prescripción, la declaró ella misma, a efectos de no dilatar más el proceso. Entiendo que si 10 años en la etapa recursiva violan la garantía del derecho internacional de plazo razonable, en nuestro caso, habida cuenta que las sentencias del 2001 han ocurrido varios años más. Por lo cual, yo no voy a pedir se haga lugar a la prescripción, porque no lo he solicitado en esta esfera con anterioridad. Voy a pedir se respete y se resuelva razonablemente el pronunciamiento de Corte del 26 de marzo del año 2013. Nada más, su señoría. Fecha de esto, doctor, respecto al pronunciamiento de Corte del 26 de marzo del año 2013, que es el que deriva, si me equivoqué en la fecha, el que deriva las actuaciones a sede local para que se resuelva la prescripción. Bueno, sí. Hablar, o sea, yo quería realizar una cuestión, está sobre la nulidad. Primero vamos a dar vista a la Fiscalía en relación a la nulidad que plantea, y después le doy la palabra a usted, y réplica de los argumentos nuevos. Del nuevo introducido. Sí, del nuevo argumento introducido no hay problema, después de la vista de la nulidad. Habiendo sido fundado el hecho bien derecho, la opinión de esta parte respecto de la prescripción de la acción penal, entiendo que no corresponde a declarar la misma. En perjuicio de lo cual, luego de los análisis, los diferentes análisis de las diferentes piezas incorporadas en cualquier legajo, los abogados, más los abogados, podemos modificar nuestras opiniones, pero siempre que las hagamos, las hagamos en hecho, en derecho,
y en este caso dice está en jurisprudencia, solicito que no se haga el paro. Sí, lo mío muy breve. En lo relativo a la decisión de la Corte del 26 de marzo de 2013 que enuncia las hojas 3.234 y 3.235 que trae a colación colega, simplemente esta cuestión. La Corte no dice que el último acto interruptivo es la sentencia. Dice que podría estar, que de acuerdo al expuesto y toda vez que se habría extinguido la acción, o sea, y la cuestión técnica de lo que es secuela de juicio y cómo valorarla después de la reforma 25.990, en el perjuicio del imputado seguro que no puede ser. El último acto interruptivo no es la sentencia condenatoria, es la citación a juicio invocada, ya sea en la manera del reenvío dispuesto por el Superior Tribunal, como con acertado criterio lo menciona la doctora Mercedes Taboada, o ya más claro y cabal y preciso que el decreto que apuntamos de citación a juicio en FOJA 2972 exime de mayores comentarios. Por eso la réplica es que la Corte no dijo eso, sino simplemente, y lo hace inmediatamente con las causas que se llevan a su conocimiento cuando son voluminosas y extensas, o sea, extensas del tiempo de iniciación, decir, bueno, a ver si estaría prescrito, que lo decía origen y es el motivo por el cual hoy estamos sentados. Gracias, doctora. Bueno, en relación a la naturaleza de la investigación que se ha llevado a cabo y en razón de la complejidad del trámite, ya que estamos hablando de una totalidad de 18 o 19 cuerpos y solamente existiendo, digamos, a la vista de las suscritas, las peticiones de las partes que han invocado numerosos precedentes de la Corte, los cuales requieren de un análisis mayor y pormenorizado por parte de la decidente, yo voy a esperar un cuarto intermedio, pero hasta mañana a las 8 de la mañana. Si las partes no tienen ninguna objeción, si no lo podemos hacer esta tarde. Pero como yo quiero realmente hacer un análisis pormenorizado atento a la cantidad de cuestiones que se han planteado, si las partes no tienen ninguna objeción, yo voy a esperar un cuarto intermedio mañana a las 8. No lo hago más tarde porque en la oficina judicial ha señalado audiencias y tenemos otras personas que están esperando también para la realización de audiencias que han sido señaladas para... Pregunta, doctora, ¿para dictar sentencia? Sí, para dictar la sentencia, sí. Ajá, o sea que sería el acto de lectura de la sentencia. Claro. Que es indiferente que estén o no. Sí, pueden estar o no las partes, no, Bien. en eso no. Correcto. Sería, yo lo voy a poner un cuarto intermedio hasta mañana a las 8 en virtud de que Y de la cantidad de cuestiones que han sido planteadas. Yo voy a interponer revocatorio, doctora, discúlpeme, Sí. pero precisamente por una cuestión de jurisdicción, como usted acaba de decir, para dictar sentencia. La remisión que hizo el Tribunal Superior de Justicia de las actuaciones a Zapala fue bajo la vigencia del código anterior. Sí. Ese pronunciamiento se encuentra firme y fue para que sea resuelto por la misma Cámara de Juicio. ¿Me explico? Lo cual estaría siendo vulnerado el pronunciamiento que delegó a partir de la remisión que hizo la Corte Suprema al Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia remite las actuaciones para que sea la Cámara de Zapala la que decida sobre prescripción. Doctor, lo que pasa es que la Cámara de Zapala, en tanto Cámara de Juicio, en virtud de las prescripciones de la reforma, no existe más. Lo que pasa es que el artículo Tanto Cámara. 2 de la ley, ¿no es cierto?, que establece el nuevo Código Procesal Penal, 2784, eso, Sí, estoy diciendo el número. Bien, establece que el nuevo código empezará a regir, fija la fecha del 14, en las condiciones de vigencia que establezca la reglamentación, ¿no es verdad? Sí. Ahora bien, habiendo un pronunciamiento firme del Tribunal Superior de Justicia que le asigna competencia a la misma Cámara de Juicio, ¿no es cierto?, y que quedó firme con anterioridad a la entrada en vigencia, y no estando el reglamento, ¿no es cierto?, dictado en cuanto a la cuestión temporal, las excepciones de esta cuestión temporal, ¿no es cierto?, entiendo que el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia debe cumplirse a rajatabla, lo contrario implica violar la jurisdicción. O sea que entiendo que al estar decidido por el Tribunal Superior de Justicia, que es la Cámara de Juicio de Zapala, la que debe emitir el pronunciamiento, el que haga usted, doctor, entiendo sería insanablemente nulo. Doctor, ¿me corre al lado de...? Sí, a la Fiscalía primero, doctor, discúlpeme, así. Mi atención a que se ha dictado el reglamento que menciona el artículo 2 del código, el nuevo código de procedimiento, la ley 2784, es lo que le da facultades a su señoría
para que se pronuncie respecto de este planteo en particular, fijando competencias, facultades, necesitar la reglamentación, entiendo que no corresponde, aparte es notoriamente absurdo el planteo que está haciendo el doctor Esquilario toda vez que está entendiendo que debería pronunciarse un organismo que no existe por ley, a partir de determinada fecha, posterior a la fecha. Muy breve. Para mí no es novedoso este tipo de articulaciones, pero hay una cuestión procesal y otra legal. Legal, reglamentaria, la que manifiesta la doctora González Taboada. La otra cuestión, que son principios generales del derecho procesal, civil y comercial, y del derecho procesal penal, del cual se informa, tiene que ver con precaución, con la aceptación de la competencia del tribunal. El doctor Esquilario fue citado, sabía que el tribunal estaba entendiendo la conformación de ese tribunal. La segunda cuestión, se sentó hoy en la audiencia de debate y dejó pasar, arguyó una cuestión previa, pero no arguyó la competencia o no del tribunal. Entonces hoy abre el paraguas, por la duda, no va a ser cuestión que le resuelvan en contra, va a desconocer la decisión del tribunal. Sin embargo, se sentó frente al propio tribunal, argumentó, contestó, pero hoy dice, ojo, voy a interponer revocatoria. ¿Revocatoria contra qué? Si aceptó, o sea, precluyó, no impugnó al tribunal, no recusó y pasó la etapa de las cuestiones previas, nuevamente precluyó, usted lo dijo con elogiable tranquilidad, está los principios que informan el derecho procesal, un proceso, ¿no? Reclusividad, fundamentalmente. Entonces, realmente tiene que ser rechazada y rechazada con costa esta alegación, que es una alegación de venir a patearle, permítaseme el giro, el escritorio, usted, señora magistrada, para decir, ojo, que si usted resuelve como yo no quiero, voy a seguir llenando de papeles los expedientes para no cumplir la condena. Eso es todo. Doctora, mayor abundamiento de lo que ya pronunciara, una vez que ampliaron sus fundamentos las partes en relación a la petición, yo fui designada como juez de garantías para intervenir en el presente procedimiento por parte de la oficina judicial. Salvo que me equivoque, la oficina judicial ha notificado a las partes quién era la juez que iba a intervenir, que en este caso soy yo, y usted desde el principio de la audiencia, en el caso de que así lo